también se han sentido igual que tú. Entonces, en muchas ocasiones creemos que nosotros necesitamos ser perfectos para que podamos ser amados por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestros amigos, e incluso pensamos que debemos ser perfectos para ser amados y usados por Dios. En el caso de los padres, ¿cuántos de nosotros no hemos a lo mejor, por ejemplo, en algún momento de nuestra escuela, y por ejemplo en matemáticas, sacado 10, 10, 10, y llegan las divisiones con fracciones, 8, 7, 5, y entonces a lo mejor quizá escuchamos alguna palabra de nuestros padres: estoy muy decepcionado de ti. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que ustedes llevan puro 10 y por un error que tienen decepcionan a sus papás. ¿Sí les ha pasado? Sí. O en el caso de, por ejemplo, esta familia, hijo, es de puros abogados. ¿Cómo que quieres ser doctor? No manches, qué decepción. Ingeniero, por favor, no inventes. Ay, manita, ¿qué crees? Que mi hijo ya es doctor. ¿Y el tuyo? No, pues él no estudia teología. Entonces, muchas veces llegamos a sentirnos nosotros mismos imperfectos, porque constantemente en las pláticas familiares siempre hay alguien que pregunta por ti. Tu papá, tu mamá responde, y esa persona que preguntó: pero mi hijo también hace eso y hizo esto. Por ejemplo, oye, ¿cómo está tu niño? Bien, pues está en la banda de guerra, toca el tamborcito. Mi hijo también toca el tambor y la guitarra y el saxofón, ¿no? O ¿cómo está tu hijo? Híjole, pues ahí anda en el fútbol, es portero. Él me anota goles, le gana. Incluso en algunas ocasiones pensamos que debemos ser perfectos para que Dios nos use. Y déjame decirte, joven, que Dios no trabaja con personas que se sienten suficientes, que se sienten logradas, sino que Dios trabaja con personas que han sido escogidas. Y bueno, el primer punto de esta plática, punto número 1, es que tu existencia no es por accidente. En algunas ocasiones, muchos de nosotros cargamos con heridas que vienen desde que éramos pequeños, con comentarios quizá en broma de nuestras familias, de nuestros padres, quizá en broma, pero pues por alguna cosa lo dicen, ¿no? Hay algún motivo ahí escondido. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado frases de nuestra misma mamá, de nuestro mismo papá? Hijo, es que tú eres así porque eres adoptado. Mi amor, o sea, no hubiera sido niña, ahorita ya te hubiera cortado tu cabellito y pintado tus uñas. No, mija, hubiera sido niña, ahorita ya te hubiera llevado al fucho. ¿Qué crees? Tu hermana sí se parece a mí, sacó mi cabello y mis ojos. Tú nada más sacaste el carácter de tu papá. Arruinaste mi vida, arruinaste mi cuerpo. Ahorita estaría en la playa, pero con tremenda cesárea no puedo. Arruinaste mi cuerpo. Hijo, es que a ti no te planeamos, la neta, pues fuiste el piloto. Tuviste suerte de nacer, ya te íbamos a abortar. Las heridas empiezan desde que somos pequeños, y conforme vamos creciendo, creemos que es verdad, que fuimos un error, y que quizá la vida de nuestros padres sería mejor si no estuviéramos aquí. Si alguien me acompaña a leer Jeremías 1:5, por favor. ¿Alguien lo tiene? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué nos está diciendo Jeremías? Que antes de que fuéramos formados en el vientre, Dios ya nos había elegido. Antes de que naciéramos,
Él ya nos había apartado y nos había nombrado profeta a las naciones. ¿Tú crees esto? ¿Sí lo crees? ¿O todavía te cuesta trabajo? ¿O eres una de esas personas que, al igual que yo en su momento, solamente decía que creía en la ciencia? ¿Pero qué crees? Que este versículo científicamente nos dice que esto es real y que nuestra existencia es una victoria. Porque Dios pensó en nosotros desde antes de nacer. Y no solamente pensó en nosotros, sino que nos dice el versículo que fuimos escogidos, fuimos apartados. Y déjame decirte una historia, bueno, no una historia, un suceso biológico con el que quizá hemos crecido en una pequeña mentira. ¿Alguien sabe qué es la fecundación? Todos sabemos qué es la fecundación, ¿sí? Cuando el espermatozoide entra al óvulo, ¿va? Ok. ¿Qué pasa en ese proceso de fecundación? Pues millones de espermatozoides, son millones, o sea, no son ni 1 millón ni 2, son muchísimos. Millones de espermatozoides tratan de entrar al óvulo, de fecundarlo. ¿Pero qué crees? Que por mucho tiempo se nos ha enseñado que el espermatozoide más rápido es el que logra entrar. ¿Sí a ustedes les tocó esa lección también? Que decían que el espermatozoide más rápido o el más fuerte es el que logra entrar. Pero recientemente hay estudios donde se nos indica que el espermatozoide más rápido o el más fuerte no necesariamente son los que llegan a fecundar el óvulo. Platicaba con mi esposa hace un momento y es verdad, me dice que los espermatozoides más rápidos generalmente son los que primero se mueren, porque gastan toda la energía en ese proceso de llegar rápido y son los que no logran entrar. Y los más fuertes también gastan toda su energía tratando de entrar, cuando en realidad son los primeros en que caen. Entonces, el espermatozoide que logra fecundar ese óvulo no es el más rápido ni el más fuerte, sino que cada espermatozoide cuenta con una especie de llave química con la que va a ser capaz de lograr romper esa barrera del óvulo. Entonces, si no es el más rápido ni el más fuerte, entonces es uno que ya ha sido depositada con la información necesaria para poder entrar. Entonces, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Entonces, científicamente, antes de nacer, Dios ya nos había puesto con la información necesaria para que fuéramos nosotros los que al final diéramos ese acto de victoria. Déjame decirte, joven, que no fuiste un error ni un accidente como quizá en algún momento tus papás dijeron, sino que habías sido elegido de entre millones. O sea, en ese proceso de fecundación aproximadamente salen la cantidad de espermatozoides como la cantidad de personas que están habitando este planeta. Entonces, pues date cuenta de que has sido apartado y has sido escogido, porque fuiste puesta con la información necesaria para poder entrar, con la información y el diseño necesarios que Dios requiere que habiten en este tiempo, en el hoy y en el ahora. Entonces, fuiste la elección de Dios desde un nivel celular, lo más pequeño, porque la célula más pequeña es el espermatozoide y la más grande, el óvulo. ¿Creen que el sentirme insuficiente, como punto número 2, creen que el sentirme insuficiente va a afectarme en mi día a día? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Nada más díganlo. ¿Sí? Carlota, el sentirme insuficiente en mi día a día, ¿en qué aspectos de mi vida me puede afectar? Nunca te vas a creer capaz, siempre vas a decir que no. Ajá, pero ese aspecto ¿de qué parte de mi vida estamos hablando? ¿No? Ok, ¿se los digo? El que yo me sienta insuficiente
me va a afectar en 3 aspectos de mi vida. El primero es la mente, el segundo son las relaciones y el tercero es en lo espiritual. ¿Por qué afecta a mi mente? Porque cuando yo me siento insuficiente, todo el tiempo me estoy comparando con los demás. Y no solamente yo, sino a lo mejor mi mamá, mi papá me está comparando. Ay, hija, ¿por qué ¿por qué no fuiste tan lista como tu hermana? Mírala, ella ya va a acabar, ya se va a graduar, ya tiene novio. ¿Y tú? Ni mascota, hija, no manches. Afecta a mi mente, porque siento que al momento de hacer cosas me voy a equivocar. Y entonces ya no lo intento porque pienso que de seguro me va a salir mal. De seguro me voy a equivocar. Y si me equivoco otra vez me van a criticar. Entonces empiezo a tener ese miedo a lo invisible, a ni siquiera ser capaz de intentar hacer las cosas. Afecta el sentirme insuficiente, afecta mis relaciones, porque busco aprobación en otras personas. Con lo que yo hago estoy buscando que me digan, que me den una palmadita en el hombro y, lo hiciste bien, te rifaste, estoy orgulloso de ti. ¿Y qué crees? Que buscar esa aprobación es muy peligroso porque nos lleva a un camino donde hacemos cosas que a lo mejor a mí no me gustan o cosas que no son correctas. Por ejemplo, te dicen, por ejemplo, tus amigos, oye, ¿ya escuchaste el nuevo corrido? Ah, sí, no manches, está buenísimo. Y tú ni siquiera te gusta, tú puro Bad Bunny y el Malilla, ¿no? Y todo eso, ni conoces la música agropecuaria. Entonces, ¿qué pasa? Que nos lleva a ese terreno donde hacen cosas que a lo mejor no son correctas. En ese caso, a lo mejor por querer buscar aprobación en tu pareja, pues te dicen, no, pues, dame la prueba de amor. Y uno, como está buscando aprobación, ¿qué crees? Va y lo hace. En el terreno de las relaciones, me afecta el sentirme insuficiente porque acepto las relaciones dañinas, porque siento que eso es lo que me merezco. Como yo soy una basura y todo me sale mal, y a lo mejor ni siquiera debo estar aquí en este mundo, pues con cualquier batito que me ofrezca algo ya me siento bien y siento que eso es lo que yo merezco. Y en lo espiritual me afecta porque el sentirme insuficiente me aleja de Dios, porque a lo mejor fallamos una vez, 2 veces, 3 veces, y a la cuarta dices, no manches, pues Dios ya se ha de haber cansado de mí. O en este caso hay quizá muchos de nosotros que sabemos que estamos haciendo mal, nos alejamos de Dios y a lo mejor nos preguntan, oye, ¿cuándo vas a ir? Te extrañamos. Y digo, sí, luego. Pienso que primero debo cambiar, de hacer bien las cosas, portarme bien, para que yo pueda regresar a Dios y Él me acepte. ¿Les ha pasado? Un corazón que se siente insuficiente comienza a cerrarse, comienza a alejarse tanto de Dios como de las personas. ¿Y qué crees? Un corazón así, pues tiene la autoestima baja. Algunos de ustedes levanten la mano si han tenido baja autoestima. La mayoría. Fíjate que yo, en mi peor época de autoestima, lo más bajo que llegué, pues la autoestima baja primero estaba mucho más chonchísimo. Y luego aparte moreno, puta, no manches. Me decían el chocorrol, el pingüino marinela, el gansito. Un corazón que se siente insuficiente nos hace fingir a alguien que no somos. Como te decía al momento, estamos buscando esa aprobación y a lo mejor ya a veces hay ocasiones que ya ni siquiera sé quién soy, porque en mi casa con mis papás soy uno, en la escuela soy otro, en la iglesia soy alguien más. Ya no sabemos quién somos. Buscamos aceptación con amistades equivocadas y poco a poco comenzamos a dejar de intentar hacer las cosas. Oye, ¿por qué no te animas a servir? No, es que me paro bien tarde.
oye, ¿por qué no te animas a compartir un versículo con tus compañeros de escuela? Ay, no, qué manches, ¿qué van a decir de mí? No. Mejor así le dejamos. Como punto número 3, Dios usa a otros, pero no a mí. Y yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿te has sentido insuficiente para ser usado por Dios? Respondan así, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? No los escucho. Sí. ¿Sí? Pues ¿qué crees? Felicidades. Te doy la bienvenida al club de los que nos sentimos o nos hemos sentido insuficientes para ser usados por Dios. Estoy casi seguro que observas cómo parece que hay personas que Dios los usa en sus propósitos y los ves con una vida totalmente cambiada. Y tú te ves a ti mismo y dices, pero llevo siendo el mismo desde hace 10 años. ¿Y cómo esa persona sí? ¿Y cómo yo no puedo? No, es que Dios a lo mejor no me está usando. A lo mejor Dios ya se olvidó de mí. Te digo que eres bienvenido a ese club de los que se sienten insuficientes. Y si tú has leído la Biblia o has puesto atención a las prédicas que se comparten aquí, pues por eso te decía que bienvenido al club, porque aparte de ti, hay muchas otras personas en la Biblia que pasaron por lo mismo. Y el primero de ellos es Moisés. ¿Qué se decía de Moisés, Camilo? ¿Por qué Moisés crees que se sentía insuficiente? Porque era tartamudo, no sabía hablar bien. En el caso de Gedeón, ¿alguien se acuerda de su historia? ¿Por qué creen que Gedeón se sentía insuficiente? ¿No? ¿Nadie? ¡Ánimo! Gedeón se consideraba a sí mismo débil e insignificante. Otro ejemplo de ellos es David. Él era el hermano menor que nadie tomaba en cuenta. Pedro, el Pedrito Sola. ¿Cómo era Pedro, don Antonio? Como agresivo, arrebatado acá. Arrebatado, impulsivo. ¿Y qué hizo? Mucho orejas. Aparte, Negó a Jesús. ¿cuántas veces? 3. Híjole, pues también, ¿tú crees que Pedro, al ser impulsivo y haber negado a Jesús, no crees que en algún punto dijo, no, pues yo no soy lo suficientemente bueno para que Dios me dé esta misión? ¿Tú crees que se sentía insuficiente? Sí. ¿Sí? Y el último de ellos es Jeremías, que decía que se sentía insuficiente porque era muy joven. ¿Sí se acuerdan? Ok. Y el otro era George, pero no sale en la Biblia. Pero él se sentía un hombre de ciencia y sentía que lo sabía todo. ¿Va? Entonces, pues bienvenidos al club. Moisés entendió que su misión no depende de su propia fuerza, sino de la presencia de Dios. Ahí podemos ver cómo Dios usó a los que se sentían insuficientes para ser usados. En el caso de Gedeón se consideraba a sí mismo débil e insignificante, pero esas cualidades, esa descripción que él tenía de sí mismo fue lo que Dios utilizó, porque Dios eligió la debilidad de Gedeón para demostrar que la victoria sobre los madianitas se le atribuía a Dios y no a la fuerza humana. ¿Por qué creen que Dios eligió a David? Es que no se escucha. Por su corazón conforme al de Dios, ¿no? Y un corazón entregado porque Dios no se fija en las apariencias. A Pedro no lo eligió Dios por ser perfecto, sino porque a pesar de sus caídas supo arrepentirse. ¿Y qué crees? A Jeremías no lo escogió por ser joven, sino porque a pesar de sus quejas y sus lágrimas sabía que Jeremías era una persona que jamás iba a abandonar esa misión y ese puesto que Dios ya le había dado, de ser su profeta. Entonces, como punto número 4, ¿crees que el sentirme insuficiente trae consecuencias? La primera de ellas es el sentirme insuficiente para ser amado por mis padres y ser amado y usado por Dios, es que pierdo mi identidad y pierdo mi valor. Como te mencionaba hace un momento, el que tú seas una persona pequeña y te digan que a lo mejor a ti te iban a abortar, que tú fuiste adoptado, que tu hermana es mejor,
¿Por qué no eres como tus primos? Entonces, en mi mente constantemente esas palabras van haciendo que yo me sienta insuficiente, que no valgo nada. Entonces perdemos nuestra identidad y perdemos nuestro valor. Otra consecuencia es que tengo un terror, un pavor a equivocarme. ¿Y qué crees? Por ejemplo, cuando preguntan algo en clase, ya en lugar de alzar la mano, como siempre digo la respuesta equivocada, cada rato como en la dinámica, como siempre me equivoco, pues mejor ya, no, que pasen otros. ¿Por qué? Porque ya me da miedo a equivocarme. Ya me da miedo a decir que los demás digan que ahí está el menso, que ahí está el tarado, el tonto. Otra consecuencia es que me frustro por querer agradar a los demás. ¿Y qué crees? La frustración en qué se convierte: en enojo, en ira, y la ira, la depresión. ¿Y qué crees? Que la depresión es la principal causa de suicidios en jóvenes como tú, como yo. Ya no soy tan joven, pero es la principal consecuencia, perdón, la principal causa de suicidios. Otra consecuencia es de que somos personas que nos equivocamos constantemente y somos señalados por ello. Y entonces, ¿qué pasa? Como siempre me equivoco, pues ahora no quiero que los demás sepan que me equivoqué. Entonces empieza a ocultar mis errores. A lo mejor la regamos en algo en casa. ¿Y qué crees con nuestros papás? No les decimos nada. Y esperamos que no se den cuenta. A lo mejor rompí un florero. A lo mejor se me perdió, no sé, el dinero que a lo mejor mi mamá me dio a guardar. A lo mejor mi mamá me dijo, oye, descongela el pollo. No sé, algo así. Pequeñas cosas que nosotros sabemos que si no lo hacemos o lo hacemos mal, pues estamos esperando que no se den cuenta y ocultamos nuestros errores. Ya no pedimos consejos. Antes ya ni siquiera, por ejemplo, lo recomendable es de que si tenemos un líder, un pastor, pues acudamos con ellos a pedir consejo. Pero ahora ni eso, ya ni a nuestros amigos queremos contarles. ¿Por qué? Porque me van a señalar, me van a criticar. Ya no acepto responsabilidades. Como les decía hace un rato, ya no quieres, no sé, por ejemplo, no quieres servir aquí, ser el que graba. ¿Cómo crees? No, porque voy a grabar de cabeza, ¿no? Empezamos a sentir una vergüenza espiritual. Como cuarto punto, Dios te creó suficiente. ¿Alguien que me pueda leer Efesios 2:10, por favor? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas, para que las lleváramos a la práctica, ¿no es así? Entonces, fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. ¿Y realmente lo estamos haciendo? Este versículo no solamente quiere decir que no solo fuimos creados con amor, sino también con un propósito. Y desde antes de nacer, Dios ya tenía esos planes contigo, César, contigo, Leo, Dalia, contigo ya tenía esos planes, Tony. Dios ya tenía esos planes de que fueras un cantante como el Bad Bunny. Dios ya tenía esos planes de que tú, Elian, fueras servidora, de que tú, Juanchito, hicieras buenas obras, de que tú, Andrés, fueras capaz de amar. No olvidemos, joven, que nuestro valor no depende de mi apariencia. Mi valor no depende de mis errores. Mi valor no depende de mis aciertos ni de mis equivocaciones. Mi valor no depende de mis calificaciones, del título con el que me gradué. Mi valor no depende de cuántos amigos tengo, ni de qué también me lleve con mi familia. Y por supuesto que mi valor no depende de mi pasado. Eres, hija, es que
¿Te has sentido? A ver, vamos a poner un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros no se han sentido de esta manera? Eres el menos querido de tus hermanos. Te aterra, por ejemplo, en algún juego, en educación física, te aterra ser el que escogen al último. Siempre eres el que sobra en el grupo de amigos. Todos vienen con su novia o con su crush y tú siempre vas solo. Tienes que cambiar quién eres para ser aceptado. Es que yo no le importo a nadie. Ya los ves así, cuando te sientes que no le importas a nadie, como hasta que quieres llamar la atención y estás así. Ahí tú con tus pucheros. ¿Qué tienes? Nada. Vente, vamos a jugar. No, aquí está bien. ¿Seguro? Sí. Y estás esperando que te rueguen. Y no te ruegan y... es que si me decía otra vez, ahora sí iba a ir. Mis papás esperaban algo diferente de mí. No sé si han visto, por ejemplo, memes donde ponen ese proceso de la fecundación y están los espermatozoides y uno dice médico, ingeniero, abogado, geólogo, arquitecto, maestro, entrenador, ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas. Tú. ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Pero se han sentido así? Que a lo mejor siempre me están comparando con los demás y mis papás esperaban algo diferente a lo que yo soy ahora. Me siento como que en lugar de ayudar en mi casa, siento que les estorbo. Siento que no tienen espacio para mí. Y a lo mejor y me lo dan porque son mi familia, pero yo no me siento amado ahí, en ese lugar. Que siempre debo portarme bien para que mis papás me quieran. Siento que Dios prefiere usar a otros antes que a mí. Porque quizá hay alguna persona que lleva meses y yo que llevo años no veo cambios en mi vida. Me sigo sintiendo la misma basura de siempre. A lo mejor te sientes que no eres lo suficientemente guapo o lo suficientemente bonita como para que alguien me quiera. A veces siento que Dios debe estar decepcionado de mí porque ya fallé una y otra vez con el mismo pecado. Ay, Señor, esta sí no me la perdonas. Mis papás a lo mejor serían más felices si yo no hubiera nacido. Sigo teniendo esa sensación de que nací por error. Pero ¿qué crees, joven? Hoy Dios te dice que antes de que nacieras, Él ya te había escogido de entre millones. Que eres lo suficientemente bueno para ser amado y usado para sus planes. Hoy Dios te dice: Cami, Lito, Dalia, Andrés, Dana, Daphne, César, Carlota, Anthony, Juancho, Elian, George, fuiste al que elegí para cargar con la información necesaria y poder abrir esa llave. De entre millones yo te di esa configuración química necesaria para que tú pudieras entrar, para que tú pudieras nacer. Que si estás aquí no fue por un accidente o un error, sino que fue por su voluntad. Acompáñenme cerrando sus ojos, por favor. Cierra tus ojos nada más, por favor. Concéntrate.